Pues estas son mis 3 teorías favoritas sobre el final de la 4ª temporada de From. ¿Qué tal, Fromely? ¿Cómo estáis? Supongo que desesperados, nerviosos, con unas ganazas tremendas y enloquecidos ya para que llegue el domingo, y a la vez un poquito pues tristones, ¿no? Porque ya se termina otra temporada, otro añito más a esperar para saber por fin cómo termina y qué es esta historia de From. Pero bueno, por eso os traigo yo este vídeo, para que podamos teorizar un poquito sobre todo lo que hemos visto en el último capítulo y además también para ver todo lo que hemos visto en este último tráiler, que me parece una auténtica locura. Quiero que me pongáis vuestras teorías y todas vuestras ideas en los comentarios, porque sabéis que os voy leyendo y me encanta, porque así sacamos entre todos algo muy potente. Pues como digo, la idea que tengo no es sacar una teoría definitiva de aquí, de este vídeo, más bien lo que quería era pues esperar al menos a tener todas las piezas que nos hayan podido mostrar esta temporada 4 con su último capítulo, y de ahí pues sacar una teoría chula, una teoría pues bien hilada. Incluso había pensado que si os gustaría pues también podía hacer una tercera parte de esa serie que me inventé, esa especie de novela gráfica llamada Las Crónicas de Fromville, que por cierto os la voy a dejar aquí o aquí, no sé dónde va, que bueno, si os apetece decírmelo también en los comentarios y nos ponemos al lío, que creo que, oye, está chulo, a muchos os gustó y además pues sería más amena, ¿no?, la espera hasta esa 5ª temporada. Aún así, como digo, creo que el momento bien lo merece, que es una despedida de temporada con este último capítulo, así que vamos a teorizar, vamos a debatir y vámonos a Fromville. Lo primero que me llamó la atención del tráiler no fueron los huesos, no fueron los rayos, no fueron los terremotos, fue la sensación de que todo Fromville se está rompiendo. Lo que me hace preguntarme es que si los protagonistas están cerca de una solución real, ¿por qué parece que el pueblo esté sufriendo las consecuencias? Y aquí es donde creo que hemos interpretado mal el árbol de las botellas durante este tiempo. Y es que durante años hemos pensado que el árbol botella era una puerta, una especie de acceso o como mínimo un mecanismo para poder escapar. Pero, ¿y si nunca fue eso? ¿Y si siempre fue una pieza de equilibrio que mantiene estable este universo de bolsillo tal y como lo definió Dale? Después de todo, el niño de blanco ya evitó que Víctor lo talara en la 3ª temporada. Y ahora, de repente, justo cuando planean arrancarlo nuevamente, vemos el caos más grande en este tráiler que se ha visto en toda la historia de la serie, en toda la historia de From. ¿Coincidencias? Yo creo que no. Así que mi teoría es que el árbol botella forma parte del sistema que mantiene estable a Fromville, no necesariamente porque proteja a los habitantes, sino porque mantiene separadas ciertas fuerzas, porque establece los límites y mantiene un equilibrio. Al arrancarlo, ese sistema podría estar colapsando. Creo que después de que la serie nos haya explicado e insistido tanto en que es tan importante lo que haces como la forma en la que lo haces, empiezo a pensar que quizás los huesos controlan o mantienen a raya al hombre de amarillo, pero que por otro lado, el árbol botella lo que mantiene es equilibrado todo este lugar. Probablemente al arrancarlo estén desestabilizando completamente Fromville, por eso vemos esos rayos y todos esos terremotos. Y por eso parece que la propia realidad esté empezando a romperse. No estarían destruyendo una puerta, sino que estarían rompiendo uno de los pilares que sostiene todo este lugar. Y esto también lo voy a relacionar con otro detalle que aparece en el tráiler, y es en el momento en el que parece que el árbol va a ser arrancado. Todas las protecciones y toda esa energía que mantienen estable este lugar podrían dejar de estar equilibradas, de estar en funcionamiento. Y quizás precisamente entonces es cuando vemos a ese monstruo vestido de sheriff accediendo a la cámara y quitando ese plástico como en plan: quita, coño. Por otro lado, también pienso que podría significar que al abrir el agujero del árbol botella, esa especie de protección hermética que generan los talismanes en espacios cerrados, pues deje de funcionar. Algo muy parecido a lo que ya ocurrió durante el ataque a Colony House. Recordar que cuando Jasmine consiguió entrar por una ventana porque engañó al bobo aquel, ella dejó la ventana abierta para que otros monstruos pudieran entrar. Pero si volvemos a revisar todas aquellas escenas, también vemos cómo criaturas se acercaban por otras zonas de la casa. Como si una vez creada la filtración, la protección completa dejara de funcionar. Quizás aquí está ocurriendo algo muy parecido, solo que a una escala mayor. No sería una ventana abierta, sino que sería una grieta abierta en todo Fromville. Y eso es lo que haría o provocaría que las protecciones dejaran de funcionar como hasta ahora conocíamos. Por otro lado, los talismanes siempre han parecido querer explicarnos alguna cosa más. Nos han querido explicar con sus símbolos lo que significan.
La serie lleva años mostrándonoslo y sin embargo seguimos sin comprender realmente su significado o su funcionamiento. De hecho, yo hice un vídeo teorizando sobre estas figuras, sobre estos talismanes, en el que, por lo que nos han contado en el último capítulo sobre Jade y Tabitha, que son lo importante de ahí, pues estaba bastante equivocado. Pero sigo convencido de que esconden una explicación muy importante aún. Y hay un detalle que siempre me ha llamado mucho la atención, que es la presencia del sol y la luna, es decir, el día y la noche. Dos fuerzas opuestas que parecen fundamentales dentro de este universo, dentro de From. Y es que durante el día Fromville funciona de una manera, pero durante la noche se convierte en algo completamente distinto. Esa diferencia sabemos que es muy importante, por eso no me parecería extraño que el equilibrio entre fuerzas fuera clave para el final de esta historia. Quizás al arrancar el árbol botella, ese equilibrio se rompe, por eso el clima se descontrola y quizás las reglas dejan de funcionar. Y si esta teoría fuera cierta o estuviera cerca de la verdad, al final de esta temporada, incluso la temporada 5, podría mostrarnos una versión de Fromville pues completamente diferente, sin restricciones, sin equilibrio, con un caos enorme y mucho más peligrosa que todo lo que hemos visto hasta ahora en la serie. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Esta teoría nace de una pregunta muy simple, ¿y si Jade tenía razón, pero también estaba equivocado? Y es que recordemos lo que nos ha dicho el hombre de amarillo, que la idea es correcta, es la buena, pero que la forma no lo es. Y eso implica algo muy importante. Por un lado, que los huesos sí, son importantes, pero quizás el ritual no consiste simplemente en encontrarlos. Quizá importa cómo se utilizan, y aquí entra la teoría de Julie. Y es que los Storywalkers cambiaron completamente las reglas de la serie. Ahora sabemos que ciertos personajes por lo menos pueden interactuar con momentos diferentes de la historia, que no cambiar por ahora, pero por lo menos sí interactuar. Y eso nos abre una posibilidad enorme. ¿Qué pasa si los protagonistas desentierran los huesos? ¿Qué pasa si los sacan de ese lugar, pero tal y como ya nos ha advertido Donna en el último capítulo, no tienen ni idea de qué hacer después con ellos? Y es que Donna es muy sabia, o sea, prestar atención a Donna, por favor. ¿Y si encuentran los huesos pero no saben cuál es el siguiente paso? ¿Y si no realizan el ritual correcto y descubren demasiado tarde que lo han hecho todo mal, que la han cagado? Pues yo creo que puede que al final todo se conecte con esta situación. Vamos a suponer que desenterrar los huesos era algo necesario, perfecto, hasta aquí bien. Pero también podría ser que esos huesos tuvieran que llevarse a algún lugar, por ejemplo, al ya olvidado Lago de las Lágrimas. Quizás también tengan que realizar algún tipo de ritual. Quizás también tengan que reproducir, por ejemplo, esa canción que les cantaban a los niños, o quizás sea algo completamente distinto. Pero la cuestión sigue siendo la misma. ¿Qué pasa si los huesos son solo una parte de esa solución? ¿Qué pasa si encontrarlos no es el final del camino, sino el principio de todo esto? Y es que yo cada vez estoy más convencido de una cosa, que este lugar donde están enterrados los huesos forman parte de una prisión creada para mantener encerrado o contenido al hombre de amarillo. Y quizá por eso, como le dice Sofía a Clara en el último episodio, nunca ha intentado impedir que los encuentren. Por eso empiezo a pensar que no es que le preocupe que desentierren los huesos, es que quizás eso le beneficia, quizá eso le libera parcialmente o rompe alguna de sus limitaciones. Y quizás por eso también he tenido siempre la sensación de que el hombre de amarillo está atrapado en Fromville igual de la misma manera que lo están los habitantes. Con la diferencia de que él conoce las reglas y entiende cómo funciona todo, ellos no. Pues bien, esto podría estar explicando los rayos, los terremotos y este caos climático. Y también creo que podría explicar por qué Julie puede terminar convirtiéndose en la pieza más importante de todo el final de la serie, y es que quizás el desenlace no consiste en derrotar al hombre de amarillo. Incluso diré más, quizás ni siquiera consiste en viajar a ese supuesto pacto original que lo inició todo, que supuestamente sería en 1506, como muchos habíamos teorizado durante años, yo me incluyo. No, quizás consiste simplemente en impedir que ocurra algún evento en concreto. Con lo cual, mi teoría es que Julie puede que descubra que han cometido un error irreversible, que han desenterrado esos huesos sin comprender realmente cuál era el objetivo posterior, y que ese error vaya a desencadenar una carnicería como nunca antes hemos visto en From.
Algo mucho peor que cualquier ataque y cualquier noche que hayan pasado hasta ahora. Y puede que sea entonces cuando Julie vuelva a decidir utilizar sus habilidades, no para escapar, no para salvar al pueblo, sino para regresar a un momento clave. Por ejemplo, al momento antes de que los huesos sean desenterrados. Y aquí es donde todo empieza a conectar con una escena que llevamos tiempo discutiendo y esperando. Y es que todos sabemos que el árbol botella, donde tocaron el violín, donde aparecieron los niños Anqui y donde vimos aquellos recuerdos, está muy cerca de la caravana destrozada, donde también vimos por primera vez al hombre de amarillo y donde finalmente acabó con la vida de Jim. Pues quizás aquella Julie que aparece en aquel momento del final de la tercera temporada, con cortes en la cara, desesperada y buscando algo, no estaba allí por casualidad. Lo que más me gusta pensar es que quizás el momento que vemos ahora en la serie sea exactamente el momento que vimos entonces. Es que tendría todo el sentido del mundo, porque ahora mismo me parece que no estaba buscando a Jim, lo que estaba era buscando información, intentando encontrar algo, intentando corregir un error o incluso advertirlos de todo lo que acaban de desencadenar en su tiempo. Quizás encontrarse a Jim en ese momento fue simplemente una consecuencia inesperada, no el motivo de su viaje, no una misión para salvar a su padre tal y como todos estábamos esperando. Y esto conecta perfectamente con una escena que acabamos de tener en el último episodio. Y es que justo ahora hemos visto por fin la conversación entre Julie y Tabitha. Una conversación en la que Julie le explica a su madre que conoce al hombre de amarillo, que lo ha visto y que sabe quién es. Aunque Julie está en ese momento escéptica, ¿no? Y también es ese preciso momento en el que Tabitha le revela algo que también creo que es fundamental, que fue el hombre de amarillo quien mató a Jim, y que lo sabe porque él mismo se lo ha confirmado. Lo que me hace pensar es que quizás toda esta conversación no esté ahora al azar y de manera casual, quizá están preparando algo mucho más importante. Están preparando el momento en el que Julie entienda que el verdadero error no fue desenterrar los huesos, sino hacerlo sin saber realmente qué hacer con ellos después. Porque al final, y para resumirlo todo de una manera sencilla, sería algo muy parecido a lo que todos hemos hecho alguna vez cuando hemos tocado algo en el ordenador sin tener ni puñetera idea de lo que estábamos haciendo. Cambias una configuración, rompes algo y de repente todo deja de funcionar. ¿Cuál es la solución? Intentar restaurar el sistema a un punto anterior, a un momento en el que todavía no habías cometido la gran cagada. Pues quizás sea eso exactamente lo que vaya a intentar hacer Julie. No viajar al pasado para cambiar toda la historia de Fromville ni viajar a 1506. Simplemente volver al último momento en el que todavía podían evitar ese desastre. Al último momento en el que todavía pudieron tomar una decisión distinta. Entonces aparece otra gran pregunta. ¿Y si el error es demasiado grande? ¿Y si desenterrar los huesos desencadena algo mucho más grave de lo que todos imaginamos? Pues entonces Julie podría descubrir que no basta con retroceder solo una vez, que no basta con corregir una sola decisión. Quizás Julie descubra y entienda que tiene que seguir retrocediendo cada vez más atrás hasta dar con el momento clave. ¡Qué analogía más buena acabo de hacer!, ¿verdad? Y esta es probablemente la teoría más chula y más loca de todas, porque cambia completamente nuestra visión del hombre de amarillo, pero también de Jade y Tabitha. Durante toda la serie hemos dado por hecho que el hombre de amarillo es el gran villano, el responsable de todo, el manipulador y el corruptor. Pero una cosa puede que no quite la otra, porque quizás él fue quien corrompió a la gente, pero fueron otros quienes le abrieron la puerta. Y aquí entrarían las figuras de Jade y Tabitha. Porque cuanto más pienso en las reencarnaciones, más raro me parece que siempre sean ellos los que están conectados con el origen de absolutamente todo. Ni Boyd, ni Victor, ni el padre Catherine, ni Donna, nadie, siempre son Jade y Tabitha. Y eso me hace pensar en muchas cosas, pero en esta en concreto. ¿Y si sus versiones originales no fueron víctimas? ¿Y si fueron parte del problema? Quizás fueron ellos quienes convencieron al pueblo. Quizás participaron en el sacrificio de los niños. Quizás hicieron un pacto pensando que estaban salvando a sus propios hijos o incluso al pueblo entero. Porque hay una idea que lleva tiempo rondándome, y es que los monstruos y el hombre de amarillo quizás no siempre estuvieron del mismo bando. Puede que los habitantes originales hicieran un pacto, sí. Puede que alimentaran o crearan a la entidad. Pero que quizás cuando comprendieron lo que habían hecho, intentaron encerrarla, intentaron arreglarlo.
y que para ello utilizaron lo único que originó todo, que son los propios huesos de los niños. No como parte del sacrificio, sino como parte para crear una prisión. Eso explicaría por qué el hombre de amarillo parece tan poderoso, pero al mismo tiempo también tan limitado. Porque muchas veces, y más sobre todo en esta cuarta temporada, parece que hay reglas que incluso ni el hombre de amarillo puede romper. Y ahora llegamos a la parte interesante. ¿Qué pasa si los huesos no solo mantienen encerrada a la entidad? ¿Qué pasa si también están manteniendo activo cada ciclo? Y es que quizás la razón por la que Jade y Tabitha vuelvan una y otra vez sea precisamente esa, porque forman parte del ritual original. Porque están ligados a estos huesos, porque están condenados a volver hasta corregir ese error. Pues esto creo que cambiaría completamente el significado de lo que está pasando hasta ahora. Porque si desentierran los huesos, quizás no solo estén debilitando esa prisión creada para el hombre de amarillo, quizás también se estén cargando el ciclo. Y quizás conviertan este ciclo, este momento que estamos viendo en pantalla, en la última gran partida. La última vez que Jade y Tabitha puedan intentarlo. Y eso haría que las palabras del hombre de amarillo cobraran mucho más sentido cuando le dice que han jugado muchas veces, que esta vez les está yendo especialmente bien, y cuando les advierte que están a punto de hacer algo que nunca se ha hecho antes. Y es que quizás el hombre de amarillo sabe exactamente lo que significa que vayan a sacar los huesos de ahí. Sabe que si fracasan esta vez, ya no habrá otra, ya no habrá más ciclos, ya no habrá más reencarnaciones y no habrán más intentos. Y a lo mejor también sabe que por primera vez, desde que empezó todo esto, el hombre de amarillo podría quedar completamente libre. Pues bueno, hasta aquí estas pequeñas ideas, estas pequeñas teorías. Espero que os hayan gustado. Ya os digo que no me he podido extender mucho porque si no me estoy hablando aquí hasta que salga el último capítulo y no es plan de hacer un directo de aquellos de maratón. Así que bueno, si os ha gustado ya sabéis, dadle un buen like, que se agradece un montón, el hype, todo esto. Suscribíos si aún no estáis, que hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscribe, muy mal porque es gratis y sabéis que ayuda un montón. Y oye, si no os ha gustado, pues ya sabéis que no pasa absolutamente nada. El próximo vídeo será mejor. Pero eso sí, quiero saber todas vuestras ideas, todas vuestras teorías, que sabéis que os voy leyendo y a medida de lo posible os voy contestando. Y nada más, yo aquí me despido, recordar que yo soy Burri y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.